Saludos. La revolución industrial supuso una transformación absoluta y total de toda la sociedad europea en el siglo XIX. Una de esas transformaciones fue el cambio de estructura social que supuso del sistema estamental del antiguo régimen al nuevo sistema clasista de la edad contemporánea. Este nuevo sistema clasista divide a la sociedad en la burguesía, que es aquella clase social que invirtió en las empresas industriales, atesorando grandes capitales y poseyendo en exclusividad los beneficios de las actividades empresariales, y por otro lado, la clase trabajadora, la numerosísima clase trabajadora que buscaba empleo tras la pérdida del empleo en el campo, en las nuevas ciudades industriales que surgieron a lo largo del siglo, sobre todo el siglo XIX. Esta nueva clase social trabajadora, tan numerosa, acumulaba un desempleo enorme, por lo que los salarios eran exiguos, no había ningún tipo de legislación que protegiese los derechos de los trabajadores y las mujeres cobraban mucho menos que los hombres haciendo el mismo trabajo, y los niños eran explotados también como mano de obra barata. La clase trabajadora solo recibía unas exiguas rentas para poder sobrevivir. Muchas veces esas rentas no servían para llevar un plato a casa. Toda la familia tenía que trabajar unas jornadas de más de 12 horas diarias y sin ningún tipo de contraprestación social. Es así como empezó a surgir el movimiento obrero, la lucha de clases, las reivindicaciones de la clase trabajadora para que pudiera conseguir unas mejoras en sus condiciones laborales. Gran parte del problema de la clase trabajadora era el sistema político imperante que ya conocemos con el nombre de liberalismo. Libertad de empresa, libertad de contratación, libertad de acuerdos entre trabajadores y empresarios. Pero los trabajadores se sentían en una condición de desigualdad en las relaciones con los empresarios. Eran más trabajadores de los que necesitaban los empresarios, y es por ello que el desempleo favorecía siempre la contratación por parte de las condiciones impuestas por aquellos burgueses que buscaban el mínimo coste para atesorar el máximo beneficio. La ideología que surgirá alternativa al liberalismo capitalista recibe el nombre, como podemos ver, de socialismo. Socialismo es la ideología que se basa en el bienestar social, en la igualdad social. Es por ello que diríamos que todo socialista en general defiende sobre todo dos principios. Uno, la igualdad de clases, o lo que es lo mismo, la supresión de los privilegios de la burguesía y la igualdad de derechos entre burguesía y proletariado. Y para que se consiga una igualdad efectiva, eso pasa por la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción. Esto quiere decir que todo aquello que genera riqueza, ya sean máquinas, fábricas, tierras de cultivo, etcétera, todo ello tiene que ser de una propiedad colectiva, tiene que ser de toda la población, de toda la sociedad, no solo de un pequeño porcentaje de población, que es la que denominamos los capitalistas o los burgueses. Es así como igualdad de clases y propiedad colectiva serán las dos máximas del socialismo. Y una sociedad o un nuevo orden social que se base en esa igualdad de clases, en que la sociedad sea totalmente horizontal, no sea una sociedad estructurada jerárquicamente donde hay unos que están más arriba y otros más abajo, y una sociedad en la que no hay propiedad privada, que toda la propiedad es de todos los ciudadanos, esa sociedad recibiría un nombre. El nombre es sociedad comunista o la ideología del comunismo. Por lo tanto, queda claro que la finalidad del socialismo, de esa ideología de la clase obrera que busca la igualdad de clases, su finalidad es el comunismo. Una sociedad totalmente igualitaria. Pues bien, para llegar a ese pretendido comunista, los socialistas podríamos decir que van por distintas sendas, por diferentes caminos. Y es en este esquema de hoy en que vamos a intentar estructurar
las tres vías socialistas más importantes que aparecieron a lo largo del siglo XIX. La vía utópica, la vía revolucionaria sería la primera de las dos clasificaciones. La vía utópica sería aquella por los socialistas pretenden llegar al comunismo sin violencia, sin revolución, sino de un modo ejemplar, queriendo establecer sociedades ideales, sociedades que funcionen en régimen de igualdad y en régimen de propiedad colectiva, y que esas sociedades se fueran extendiendo. De esas sociedades fueran cambiando la estructura y el orden de nuestro mundo hasta un nuevo comunismo en el que no hay Estado, en el que no hay leyes y que todos nos regimos en condiciones de igualdad. Por lo que el socialismo utópico pretende llegar al comunismo mediante una evolución y no una revolución. Esa evolución es siempre modélica a partir de esos modelos de sociedades ideales o de arquetipos también denominados sociales. Por otro lado, frente a este socialismo denominado utópico, tendremos el socialismo revolucionario. Este sí que es un socialismo que entiende que la violencia y el alzamiento tiene que ir en contra de la burguesía y del capitalismo para conseguir el camino hacia el comunismo. Es por eso que la revolución sería la acción violenta contra la burguesía y el capitalismo. Una vez esa burguesía y ese capitalismo son vencidos por los revolucionarios proletarios o los revolucionarios campesinos, la vía para el comunismo se divide entre los socialistas científicos, también denominados marxistas, porque la ideología del marxismo sabemos que es la de Karl Marx y Engels, y del socialismo libertario, también denominado anarquismo. Por tanto, las dos vías principales del socialismo revolucionario, diríamos que es la vía marxista, la vía anarquista. Los marxistas, ¿qué defienden? Defienden que después de la revolución, la clase proletaria tiene que elegir a un órgano administrativo al que se somete, le da el poder para que nos dirija, para que nos prepare, para que nos oriente para una sociedad en comunismo. Es el concepto que Marx y Engels denominaban la dictadura del proletariado. La clase proletaria cede el poder a una élite de sabios que nos conducirán hacia el comunismo. Y cuando esta élite de sabios y gobernantes entiendan que ya ha llegado el momento, desaparecerá. Y así estaremos en esa sociedad ideal del comunismo. Es por ello que esta dictadura del proletariado es un gobierno que se entiende transitorio entre el momento revolucionario y el advenimiento del comunismo. Pero por otro lado tenemos a los socialistas libertarios o anarquistas que por definición están en contra de todo tipo de poder, están en contra de todo tipo de gobierno, están en contra de cualquier tipo de imposición. Es por ello que se oponen al concepto de dictadura del proletariado defendido por el marxismo, y ellos entienden que la revolución tiene que atomizar la sociedad creando comunas autónomas de autogestión, pequeños organismos de producción, y esos pequeños organismos de producción se van relacionando entre ellos en condiciones de absoluta igualdad, generando ya un germen o un origen de una nueva sociedad comunista. Es por ello que el anarquismo entiende que el paso de la revolución al comunismo tiene que ser directo, mientras que los marxistas entienden que el paso de la revolución al comunismo tiene que ser mediado por un gobierno proletario elegido por la clase trabajadora y que se trataría de un gobierno transitorio. Bueno, espero que esta clase de hoy sirva para ver las diferencias básicas entre socialistas utópicos, socialistas marxistas, socialistas anarquistas, y la semana que viene o en la próxima sesión pues ya ahondaremos en la evolución que supone también en la historia contemporánea esta aparición de un nuevo socialismo. Muchas gracias.